Nos situamos en Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial. El continente es un campo de ruinas y cicatrices. En el recuerdo colectivo persisten imágenes de devastación y sobre todo una imagen icónica y aterradora para Occidente, la bandera soviética, con la hoz y el martillo ondeando sobre el Reichstag en Berlín. El miedo es palpable. La pregunta que obsesiona a los estrategas en Washington, Londres y Bruselas es: ¿qué pasaría si el Ejército Rojo no se detuviera? ¿Qué harían las naciones occidentales si los tanques soviéticos, como los que aplastaron el levantamiento en Alemania Oriental, cruzaran la cortina de hierro? La respuesta oficial, la que todos conocían, era la OTAN, una alianza militar para la defensa colectiva. Pero bajo la superficie, en las sombras, se estaba construyendo otra respuesta, una mucho más secreta, diseñada para un escenario de pesadilla. Y ahí es donde nos sumergimos hoy. Vamos a analizar a fondo una red de ejércitos secretos, creados en la clandestinidad para ser la última línea de defensa de Europa. Una operación cuyo nombre en clave para su rama italiana se volvería infame: Gladio. Nuestra misión es explorar qué fue exactamente esta red, cuál era su propósito declarado y por qué décadas después su legado no está ligado a la defensa heroica, sino a la sospecha de terrorismo de Estado, manipulación política y asesinatos. Para entender Gladio, primero hay que entender el concepto de stay behind, o sea, quedarse atrás. Y lo fascinante es que la idea no era para nada nueva. Se basaba directamente en la experiencia británica durante la Segunda Guerra Mundial con el Special Operations Executive, el SOE. Ah, el SOE de Churchill, los que organizaron la resistencia en la Francia ocupada y otros lugares, los expertos en sabotaje y guerra no convencional. Los mismos. Eran maestros en crear células de resistencia tras las líneas enemigas. Después de la guerra, la CIA y el MI6 británico, en coordinación con las nuevas estructuras de la OTAN, simplemente adaptaron ese modelo para la Guerra Fría. O sea que la misma táctica que usaron los aliados para apoyar a la resistencia contra los nazis fue la que luego reciclaron para prepararse contra un potencial aliado de esa misma guerra, la Unión Soviética. Es una ironía tremenda. Una ironía fundamental, ¿sí? Ayudaron a establecer estas redes Stay Behind en casi todos los países de Europa Occidental. Y esto es importante, no solo en miembros de la OTAN como Italia, Bélgica o Alemania Occidental, sino también en países oficialmente neutrales. Espera un momento. ¿También en países neutrales? ¿Como Suiza o Suecia? Eso cambia bastante las cosas. Sugiere que para la OTAN y para Washington, la neutralidad en el papel, no significaba mucho. No era una garantía, no. El objetivo oficial era claro y en teoría defensivo. Si el Pacto de Varsovia invadía, estas células secretas de guerreros durmientes, compuestas por civiles y militares de confianza, se activarían. Su misión sería llevar a cabo sabotajes, guerra de guerrillas y asesinatos selectivos tras las líneas enemigas para desestabilizar la ocupación soviética desde adentro. Entiendo el concepto defensivo, tiene una lógica militar muy clara en ese contexto de Guerra Fría. Pero entonces, ¿cómo es que una red de patriotas durmientes termina asociada con masacres como la de Bolonia? Algo tuvo que torcerse muchísimo en el camino. Y ahí es donde las fuentes apuntan a este concepto clave: la estrategia de la tensión. La estrategia de la tensión es una teoría de acción política que describe cómo se puede usar la violencia para producir un efecto, digamos, social y político deliberado. La idea es simple y aterradora: provocar ataques violentos, bombas, tiroteos, masacres, y atribuirlos falsamente al enemigo político. Un ataque de falsa bandera en la jerga de inteligencia. Exactamente. El objetivo era crear un clima de miedo e inestabilidad tan intenso en la población que la gente estuviera dispuesta a renunciar a ciertas libertades a cambio de seguridad. Se culpaba a los movimientos de izquierda, comunistas, socialistas, anarquistas, para desacreditarlos, para que la gente los viera como una amenaza violenta y caótica. Para que el ciudadano promedio dijera: no quiero este caos, votaré por quien sea que prometa mano dura y orden. Es una manipulación electoral por medio del terror, ¿no? En esencia, sí. Era usar el miedo como un arma de control político interno, para empujar al electorado hacia gobiernos de derecha, conservadores. Y firmemente pro-OTAN que prometían restaurar el orden. Justo eso. ¿Y dónde vemos esta estrategia en acción de la forma más brutal? Las fuentes apuntan abrumadoramente a un país. Italia, sin la menor duda. El epicentro del escándalo,
el lugar donde la red Gladio fue expuesta con más detalle y crudeza. La rama italiana, llamada Gladio, es la más investigada y documentada. Y para entenderlo hay que recordar que Italia durante los 60s, 70s y 80s vivió un periodo de extrema violencia política, conocido como los Años de Plomo. Fue un tiempo de caos con terrorismo tanto de extrema izquierda, como las Brigadas Rojas, como de extrema derecha. Y es en ese contexto de caos donde ocurren algunos de los atentados más brutales de la historia europea de la posguerra. Dos de ellos son emblemáticos de esta estrategia. Primero, el atentado de Piazza Fontana en Milán, en 1969. Una bomba explotó en un banco. Mató a 17 personas e hirió a casi 90. Inmediatamente, la policía y los medios culparon a grupos anarquistas. Fue como el pistoletazo de salida, ¿sí? El inicio de la estrategia de la tensión. Luego, años después, en 1980, un evento aún más mortífero. La masacre de la estación de tren de Bolonia. 85 muertos. Es una cifra difícil de procesar. Personas esperando un tren en un día de verano. Y la idea de que esto no fue un acto de locura aislado, sino parte de una estrategia política calculada, eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Exacto. Una bomba en una sala de espera repleta dejó 85 muertos y más de 200 heridos. Es el atentado terrorista más letal en la historia moderna de Italia. Y durante décadas, las investigaciones judiciales, los testimonios, las comisiones parlamentarias, fueron conectando los puntos. Vincularon estos y otros ataques con grupos terroristas neofascistas. Y aquí es donde aparece el testimonio clave de gente como Vincenzo Vinciguerra, un terrorista de extrema derecha. ¿Qué fue lo que confesó? ¿Qué dijo? Confesó en sus juicios que estos grupos colaboraban con elementos de los servicios secretos italianos y a través de ellos con la red Gladio. Su testimonio fue explícito. El objetivo era aterrorizar a la población para forzar una deriva autoritaria y anticomunista del Estado. Dijo que se suponía que las masacres empujarían a la gente a pedir más seguridad al Estado. La teoría de la conspiración de la izquierda. Entonces, ¿cómo salió todo a la luz de forma oficial? Algo tuvo que romper ese muro de silencio. Y lo rompió un hombre en el centro del poder. El momento clave fue el 24 de octubre de 1990. En una declaración ante el Parlamento que fue una verdadera bomba política en toda Europa, el entonces primer ministro italiano Giulio Andreotti, un veterano curtido en 1000 batallas políticas, se puso de pie y confirmó públicamente la existencia de Gladio. Después de 40 años de secretismo, fue un escándalo mayúsculo. Andreotti admitió la existencia de una estructura de información, respuesta y salvaguarda. Entregó una lista parcial con los nombres de 622 miembros de la red y reconoció la existencia de al menos 127 depósitos de armas secretos escondidos por toda Italia. Esto no es una pequeña operación descontrolada, es un ejército en la sombra, patrocinado por el Estado. La conmoción fue inmediata y se extendió por todo el continente. La revelación provocó investigaciones parlamentarias de urgencia en países como Bélgica y Suiza, donde también se descubrieron sus propias redes secretas. El Parlamento Europeo llegó a aprobar una resolución condenando enérgicamente la existencia de estos ejércitos clandestinos, operando fuera de cualquier control democrático en sus Estados miembros. Y a partir de ahí se empezó a entender la verdadera estructura. ¿Quién movía los hilos? Era la CIA desde Langley la que daba las órdenes para cada operación. No exactamente como comandantes de campo, pero sí como los arquitectos, los entrenadores y los financiadores principales. Fíjate, Gladio no era una sola entidad italiana, sino una red de redes coordinada a través de comités secretos dentro de la propia estructura de la OTAN. Comités como el Clandestine Planning Committee y el Allied Clandestine Committee. Estos comités eran el foro donde los jefes de inteligencia de los países miembros se reunían para planificar estas operaciones no ortodoxas. La CIA y el MI6 proporcionaban el conocimiento técnico, el equipo especializado como radios cifradas y explosivos, y el marco estratégico. Luego, cada servicio nacional lo adaptaba. Y las adaptaciones locales fueron aterradoras. En algunos casos, sí. Y la red era muy extensa. En Bélgica, por ejemplo, las investigaciones parlamentarias exploraron posibles vínculos con los asesinatos de Brabante, una serie de ataques salvajes y nunca resueltos contra supermercados en los años 80, que dejaron 28 muertos. Aterrorizar a la gente en un supermercado. Es el mismo patrón que en Italia. Crear caos para justificar un gobierno de mano dura.
Esa es la sospecha que investigó el Parlamento belga. Y en Turquía, la rama local, conocida como contraguerrilla, fue aún más lejos. Las fuentes la implican directamente en la represión política brutal contra la izquierda y en los golpes de Estado militares de 1971 y 1980. Golpes que llevaron a la tortura y ejecución de miles de personas. Así es. Entonces, tenemos un espectro, desde células durmientes que quizá nunca se activaron, hasta grupos directamente implicados en terrorismo y golpes de Estado. Con todo este escándalo estallando en Europa, ¿cuál fue la respuesta oficial de Estados Unidos y de la OTAN? Me imagino que no se quedaron callados. Pues en gran medida sí lo hicieron. La OTAN se negó a hacer comentarios oficiales, amparándose en el secreto de sus asuntos militares. No fue hasta 2006 que el Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado, confirmó por fin la existencia de las redes Stay Behind. Pero insistieron, y esto es clave, en que su propósito era puramente defensivo, para organizar la resistencia en caso de una invasión soviética que nunca ocurrió. Y por supuesto negaron categóricamente cualquier vínculo con el terrorismo. Correcto. Afirmaron que todas las acusaciones de terrorismo de falsa bandera y de la estrategia de la tensión eran en realidad desinformación soviética. Señalaron específicamente que muchas de estas teorías se basaban en documentos falsificados por la KGB, como el famoso Manual de Campo Westmoreland. Ah, sí. Un documento falso diseñado para hacer creer que el ejército de EEUU promovía el terrorismo para desestabilizar a sus aliados. Exacto. Así que nos quedan dos narrativas completamente irreconciliables. Por un lado, tenemos investigaciones parlamentarias, sentencias judiciales y testimonios directos en varios países europeos que apuntan a una conspiración oscura, a una red secreta que fue usada para manipular la política interna a través del miedo. Y por otro, la negación oficial de Estados Unidos y la OTAN, que lo califican de propaganda enemiga y reafirman el propósito original y defensivo. No tomamos partido, solo presentamos los hechos que las fuentes revelan. Y es precisamente ese choque de narrativas lo que define el legado turbio y sin resolver de Gladio. Para resumir entonces, la operación Gladio comenzó como un plan de contingencia, digamos, lógico, en el contexto paranoico de la Guerra Fría. Una red secreta de patriotas esperando en las sombras para defender su tierra de una invasión soviética. Sin embargo, las pruebas y los testimonios que emergieron, principalmente en Italia, sugieren que al menos en algunos países esa red se desvió de su propósito. Se convirtió en una herramienta para la manipulación política interna, utilizando el miedo como arma y desdibujando peligrosamente la línea entre los defensores del Estado y los terroristas que actúan en su nombre. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría, pero el descubrimiento de Gladio, apenas un año después, reveló una herencia mucho más oscura y compleja de ese conflicto. Y esta historia nos deja con una pregunta fundamental sobre la naturaleza del poder y el secreto en las democracias. La revelación de Gladio demostró que una estrategia basada en generar miedo y desinformación para alcanzar objetivos políticos pudo operar en secreto durante décadas, con el respaldo de las más altas instituciones de defensa occidentales. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. Si esa fue la forma que adoptó la estrategia de la tensión en la era análoga, ¿qué formas podría adoptar en nuestra era digital? Una pregunta muy pertinente, ciertamente. ¿Podrían las campañas coordinadas de noticias falsas, la manipulación de algoritmos en redes sociales y la polarización amplificada artificialmente ser los herederos modernos de estas operaciones encubiertas? Operaciones diseñadas ya no con bombas, sino con bytes, para fracturar sociedades y controlar la opinión pública? La pregunta sobre quién controla la narrativa del miedo y con qué fin sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el corazón de la Guerra Fría.